Muy buenos días, queridos alumnos. Bienvenidos a esta semana número 6 de hoy, martes 7 de julio del 2020. Bien, se les recuerda que dentro de las siguientes semanas... Buenos días. Buenos días. Dentro de la semana 6, de la semana 7, necesitan ustedes entregar 3 tareas que ya están previamente establecidas. Recomendaciones. Un coordinador o representante del grupo tendrá que enviar la documentación o el trabajo a la coordinadora del curso. De manera simultánea, cada estudiante deberá subir a la plataforma las tareas de manera individual. Por favor, no esperen a última hora. Ya han habido por interno profesores que justo en el momento que iba a enviar se me fue al internet, que el dispositivo móvil, que la computadora, que el archivo no me abría, etc. Los plazos están establecidos desde el día 0, desde el día de inicio de clases, y no se va a justificar que por A o B situación no se pudo entregar el trabajo. Entonces, por favor, tomen las precauciones del caso. Bien. La clase de hoy vamos a tratar sobre la epistemología de los proyectos, específicamente sobre las metodologías de gestión de proyectos. Bien. Van a tomar en cuenta, van a considerar que las metodologías netamente son elementos, son herramientas, son instrumentos, y que dependerá del tipo de proyecto para que ustedes puedan seleccionar. No confundir. Hay muchas herramientas que dicen metodología de desarrollo de software es muy diferente a una metodología de gestión de proyectos. Bien, ya vamos aclarando poco a poco a medida que vayamos explicando la clase.
Bien, alguna duda que tengan pueden hacerlo a través del chat y se les irá respondiendo. Cuando hablamos de metodologías, es decir, no es más que una herramienta que me proporciona no solo al gerente, sino al director, al responsable de la persona que está al frente ejecutando el proyecto. También a los involucrados y a todos los miembros del equipo. Es decir, todo el personal debe estar empoderado y más que todo debe estar consciente que le está brindando una plataforma fortalecida, consistente, que me va a orientar a que el proyecto sea efectivo y además utilice de manera eficiente los recursos, tanto tiempo como dinero. Pese a que es una herramienta muy estable, una herramienta muy buena, esta no me garantiza el éxito, pero sí incrementa las probabilidades del éxito. Todo depende de cómo ustedes estén utilizando la misma. Generalmente hablamos o se toca el tema del ojo de la competencia. El ojo de la competencia, pues no es más que prácticamente tengo en un ojo derecho y tengo en el ojo izquierdo las competencias contextuales de diferentes enfoques. En este caso yo estoy haciendo una comparación con un enfoque con el idioma inglés y en el otro lado con un enfoque en el idioma español, en donde esas competencias contextuales más relacionadas con el comportamiento del contexto, con el comportamiento de los involucrados y con las competencias técnicas que tenga cada uno. Hablando desde el punto netamente técnico. Y realmente se representa una integración de todos estos elementos para que de esa manera se tomen las acciones apropiadas y recomendables. Una metodología es un conjunto de procesos, y que se pueden repetir, se pueden iterar, y además me va a determinar consistencia, flexibilidad y eficiencia. Es decir, es un conjunto de procesos consistentes, flexibles y eficientes para desarrollar y ejecutar un proyecto. De acuerdo a lo que menciona Golf en el 2007, las metodologías tienen las siguientes características. Uno, tiene procesos guías para el desarrollo de los trabajos, me identifica los roles y responsabilidades principales de todos los involucrados, enumera las competencias y destrezas de acuerdo al rol y responsabilidad. Es decir, lamentablemente en nuestro país se estila bastante por la palanca, por todo menos por la meritocracia. Entonces, no hay que improvisar y por esa razón es que a veces vemos que los proyectos tienen un sinnúmero de fallos. Proporciona formatos, las metodologías me dan formato, es decir, trabajar de manera ordenada con instrucciones. Proveen un modelo de ciclo de vida diferente dependiendo del tipo de proyecto. Me establece lista de verificación para hacer pruebas, verificación, etc. Se adapta a cualquier empresa y a cualquier miembro de equipo y a cualquier proyecto. No es dependiente de las herramientas. Su rigor de aplicación depende de las necesidades del proyecto y, más que todo, me genera bienestar, me genera ahorros. Me genera ahorros, que es importante para el cliente, y el ahorro en este caso para el oferente o profesional significa incrementar su utilidad, es decir, incrementar sus ganancias. Clásicamente, las metodologías, de acuerdo a Charbat, tienen un marco de referencia. Ustedes pueden ver ahí la Rational Industrial Process de desarrollo de software, PRINCE2, más que todo se la institucionalizó en Reino Unido, en Gran Bretaña, en toda esa zona, para las oficinas de gobierno de los comercios, entre otras cosas. El sistema de desarrollo de ciclo de vida, o SDLC, más que todo para el desarrollo de software en cascada, metodología de gestión de proyectos basada en soluciones, más que todo por ciertas combinaciones desarrolladas por los consultores para sus clientes. ¿Sí? Entonces, tomen muy en cuenta que hay muchas características de gran importancia y de sobremanera se la relaciona con la informática, específicamente en el desarrollo. Adicionalmente, me permite establecer predicciones, no de magos, no de brujos ni adivinos, sino simplemente en que es lógico, si yo estoy haciendo una mesa y a la mesa le pongo una mesa de 4 patas, solo le pongo 3, lógicamente que yo puedo decir que en cualquier momento, si se le pone mayor peso a la mesa, en
esta va a colapsar. O sea, no necesito seguro, es evidente. Si veo que un carro no está en condiciones mecánicas adecuadas, en cualquier momento sospechamos que podría tener algún accidente por fallos mecánicos, entre otras cosas. Hace énfasis en los procesos, roles y responsabilidades y sobremanera los modelos de comunicación. Sobremanera los modelos de comunicación. Debo saber comunicar la información. Generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Se hace que una comunicación cree, anda, avísale al gerente que ya vamos para allá. No, hay que hacer formal, puede ser por un medio de un correo electrónico, entre otras cosas. Bien. ¿Qué más tenemos? Bien, a nivel de la industria del software, nosotros tenemos ciertas modelos ágiles, más que todo, ciertos modelos ágiles que me permiten para desarrollar las tecnologías. Tenemos la programación extrema o el XP, Scrum, Crystal, sistemas dinámicos de desarrollo, aplicaciones rápidas de desarrollo, entre otras cosas. Lo que sí es importante que tienen que quedar claro, por favor, no sé realmente cómo les estarán explicando los profesores de la especialidad, pero tenemos que hacer énfasis que el término ágil da importancia a las personas que actúan con mayor libertad. Es decir, es una herramienta flexible que me da ciertas facilidades para actuar con libertad. Pero todas estas se derivan de la teoría universal de la gestión de proyectos. Es decir, de la guía del PMBOK. La guía del PMBOK pues, no es más que un cuerpo de conocimiento. Aclaro, el PMBOK no es una metodología, es un cuerpo de conocimiento, es una guía que pertenece al PMI. ¿Sí? Más que una guía, es una metodología, ¿no? Entonces, realmente, pero no se la considera como tal. Pueden utilizarse diferentes metodologías para aplicar el marco de referencia definido por el PMBOK. Es decir, el PMBOK es prácticamente el modelo, es la matriz, es el formato, es el molde para poder partir y ha sido adaptada dependiendo del tipo de proyectos. En cuanto al cuerpo de conocimiento en gestión de proyectos, pues tenemos un sinnúmero de elementos, un sinnúmero de metodologías o guías que tienen un carácter universal, regional o simplemente específico, a dónde pertenecen y cuál es la organización propietaria de la misma. El PMBOK, al igual que la ISO 20500, prácticamente es la misma, es decir, todas las normas ISO han sido derivadas del PMBOK. Tenemos la ICB Competence Counseling, que prácticamente es el ICMA que corresponde a Europa, el PMI es el gestión de proyectos en América, ICMA gestión de proyectos en Europa. Tenemos la PME, PMBOK, el PRINCE2 y el ANSI-CSPN, que es australiana. Normalmente son estándares y son catalogados como principales modelos de gestión de proyectos. Bien, podemos ver ahí las diferentes metodologías de gestión de proyectos, cuyo tema principal es el aprendizaje, y cuyos principios a nivel de tecnologías o metodologías o desarrollo de trabajos ágiles tenemos PRINCE2, a nivel de procesos pues tenemos desarrollos en cascada, el PMBOK, desarrollo como de programación extrema, Scrumban, Scrum y Kanban. ¿Sí? El Scrumban pues no es más que una combinación de lo mejor del Scrum con el Kanban. Y todo esto se transforman en estándares, ¿no? Todo esto se transforma en estándares, de sobremanera el PMBOK, y tenemos también la programación extrema. Podemos ver que a medida que evoluciona, los métodos incrementan su especificidad, es decir, yo puedo adaptar y especificar para la que se requiere en ese momento de generar el proyecto. Por otro lado, también es importante considerar, más que otras metodologías, otros elementos de gran utilidad. Tenemos así el diagrama de Gantt, tiene más de 7 décadas utilizando a nivel mundial, me permite relacionar las tareas y actividades para ejecución del proyecto y estas se las asocia con un cronograma. Me permite determinar las distintas fases del proyecto y también avisora ciertas dificultades, es decir,
que permite detectar dependencia entre las actividades, genera una visión clara y realista de la situación, y su aplicación no es recomendable para sus proyectos sujetos a cambio. Es decir, si yo tengo proyectos dinámicos que a cada momento me están cambiando los requerimientos de usuario, que implica que se cambien los requerimientos o los diseños o el desarrollo o ejecución, entonces eso implicaría que no es beneficiosa para ese tipo de proyectos. En cuanto al diagrama de PER, pues un complemento del diagrama de Gantt, porque generalmente lo que me permite determinar específicamente es la ruta crítica. ¿Qué significa la ruta crítica? La ruta crítica no es más que la actividad en la que yo no tengo plazo de holgura, es decir, el plazo establecido para esa actividad o ese grupo de actividades es el tiempo justo, es decir, no me puedo demorar ni un segundo más. Si ya me demoro un segundo más, implica que el proyecto va camino al fracaso o va a tener retrasos. Tendré que buscar y corregir para establecer estrategias de mejoras. Luego tenemos la cadena crítica de gestión de proyectos, pues esta es nueva, me permite simplificar el seguimiento y control del mismo, determina prioridades para tomar decisiones, garantiza protección de proyectos, su funcionamiento se basa en la detección de actividades críticas o de rutas críticas, es eficiente y generalmente el control de desarrollo se reduce a lo que tenemos nosotros en el plan. Bien. Si hay dudas, preguntas, pueden hacerlo, por favor. En cuanto a la teoría universal de la gestión de proyectos, ahora sí, es decir, vamos a ver, ya hemos hablado de un poco de metodología de manera general como una introducción. Pero para esto, yo tengo que aclarar y convencerme de que universalmente la teoría, los conceptos, las definiciones de proyectos, de gestión, de administración de proyectos, es única, es única. Es decir, los conocimientos en la teoría de proyectos es organizada. ¿Qué me establece? Que esa teoría me permite combinar la metodología y las aplicaciones. Pueden tener más o menos niveles de atracción o más o menos cantidad de aportaciones. Es aplicable a todo proyecto de cualquier sector, de cualquier especialidad. Adicionalmente, la metodología de gestión de proyectos es una herramienta transversal que sirve como un instrumento. Escuche, herramienta transversal que sirve como un instrumento. Voy a poner un ejemplo. Esto es como el chef, como el cocinero. Ustedes han de haber visto que el señor dice, bueno, necesito un cuchillo. En ese momento coge un set, un kit de cuchillos y tiene una infinidad de cuchillos. Más grandes, más pequeños, más finos, más gruesos, puntiagudos, no puntiagudos, el lomo más grande, el lomo más pequeño, entre otras cosas. Entonces, para él, primero, conceptualizarmente dice, necesito un cuchillo. Esa es la teoría de proyectos. Ok, ahora sí tengo que ver, para hacer cierto corte de carne, de pescado, o de lo que quiero preparar, tengo que escoger el cuchillo adecuado. No puedo escoger cualquier cuchillo. Es verdad, todo corta. Pero imagínense, con un cuchillo pequeño yo no voy a pretender qué sé yo, desbuchar, desvenar un pescado de gran tamaño. Con un cuchillo pequeño no voy a pretender cortar un hueso. Entonces, tengo que esa herramienta llamada cuchillo, utilizarla como instrumento y ver el que me sirve, el más apropiado para los requerimientos o metas o objetivos planteados. Ante esta situación, una de las preguntas o inquietudes que se me vienen, bueno, ¿cómo elegir la metodología de gestión de proyecto correcta? ¿Cómo sé cuál es la mejor? Realmente no es tan fácil elegir la metodología correcta. Sin embargo, es importante para saber definir cómo trabajaremos. La metodología de gestión de proyectos realmente nos guía a ser exitosos o fracasar en el proyecto, desde la parte de diseño hasta la parte de desarrollo. En este sentido, pues debemos considerar lo siguiente. Uno, ver qué tan simple o qué tan complejo es el proyecto. Entonces tenemos que analizar eso. Dos, también tenemos que ver al cliente. ¿Qué tan exigente? Si el cliente tiene recursos, si no tiene recursos, si es serio o no es serio, entre otras cosas. Analizarnos nosotros. ¿Cuáles son nuestros recursos disponibles? ¿Qué restricciones tenemos? ¿Cuáles son los riesgos si nuestro personal está capacitado o no está capacitado? 4, el presupuesto, las herramientas y la gente.
Normalmente el cliente te dice, necesito ya, ¿cuánto me va a cobrar? Entonces, hay que analizar todos los elementos para poder realizar. Otro ejemplo, imaginémonos, me tocó hacer una comida, el almuerzo, y a la casa llegan a almorzar a la 1 de la tarde y sucede que recién me desocupé 12 del día. Tengo 1 hora para preparar el almuerzo. Mi objetivo es preparar el almuerzo y la condición es que el almuerzo lleve sopa, lleve un segundo y lleve un vaso de líquido o jugo. Es lo primero que tengo que hacer. Tengo que cumplir las reglas. Segunda situación. Ahora sí, ¿qué hago? ¿Haré un caldo que sea difícil o haré un almuerzo que sea difícil? En 1 hora difícilmente voy a cumplir. Entonces tengo que hacer un menú fácil de preparar y rápido en poco tiempo, en este caso 60 minutos. Haré un caldo de queso de fideo con papa. Lo más rápido, se me hace rápido, o un caldo de verde, de queso. Segundo, de pronto, si tengo ya lo que son las presas, en este caso sin congelar, puedo hacer algún bistecito de carne, de lo que sea, o si no lo tengo y no está congelado, pues se me viene a la cabeza hacer un atún. Un atún con ensalada criolla y listo. ¿Qué más puedo tener? Pues estamos estableciendo en ese momento que yo puedo hacerme lo más fácil para beber, pues una cola, y si no tengo cola, pues hago un fustín, que es mucho más rápido. Entonces, observen. Entonces, resultado exitoso, cumplí con el proyecto que era hacer el almuerzo. Si digo, bueno, voy a hacerme un caldo de hueso, ni siquiera digo un caldo de hueso, un menestrón, imagínense. Voy a hacer pollo hornado y voy a hacerme un batido de, qué sé yo, de tomate de árbol. Difícilmente o con muy pocas probabilidades de éxito. Es decir, sí voy a lograr el almuerzo, pero ya no va a estar a la hora prevista. Es decir, se ha fracasado. Entonces, tomen en cuenta todos esos parámetros, jóvenes. Seguimos con la elección de la metodología correcta. Cuando se trata de metodología de gestión de proyectos, como dice, no existe una talla única. Es decir, que yo no puedo decir, no puedo establecer, no puedo determinar que la metodología 1, la metodología 2, o la 3, o la que tengamos, es la mejor y es la que me sirve. Esto va a depender del funcionamiento del tipo de empresa, tamaño, entre otras cosas. Si estás trabajando en un entorno dinámico, debes estimar la evolución y el cambio. Para eso, pues, tendrás que adoptar una metodología ágil. Es decir, cuando los cambios son dinámicos, una metodología ágil. Si se está trabajando con requisitos fijos y rígidos, cronogramas y presupuestos, podrías utilizar un enfoque en cascada. Entre otras palabras, cada metodología tiene su propia fortaleza y debilidad. Es decir, recomiendo tomar como base el PMBOK y de allí ustedes de manera ya afinada y específica van determinando la metodología que se adapte al logro del objetivo de la misma. En última instancia, se debe realizar la elección de la metodología en función de lo siguiente: de la capacidad de entregar mayor valor al cliente, es decir, qué es lo mejor para el cliente. 2, que también se cumple con los objetivos y los valores de la organización. 3, las limitaciones que se minimicen, que sean lo más pequeño posible, menos riesgos. 4, las necesidades de los involucrados. 5, los riesgos de los involucrados y el tamaño, el costo. Y, por ejemplo, la complejidad del proyecto. Entonces, en base a eso, se hace una elección de una metodología. Bien. En conclusión, para elegir la metodología más adecuada, no es tarea fácil, es complicado. Va a depender de muchas variables que quizás algunas no estén a favor para poder controlarlas. Realmente hay que mirar más allá de la guerra territorial entre las metodologías de la industria, es decir, hay que tener bastante imaginación y además tener claro que la metodología de gestión de proyectos son herramientas, nada más, nos ayudan a entregar los proyectos. Por lo tanto, la mejor metodología de un proyecto es aquella
que me permita una mejora continua y orgánicamente se adapta a aumentar el valor de la producción. Entonces, ese es el enfoque que se les puede dar a ustedes. Bien. Quiero que hagan un poquito de conciencia y aclaren sus ideales, que si bien es cierto que ustedes van a ser ingenieros de sistema, pero no solamente el ingeniero de sistema va a desarrollar un software, va a desarrollar alguna situación de arte gráfica, va a desarrollar algún proyecto de tipo tecnológico, de ingeniería de sistemas o de TI. Nosotros los profesionales, en el momento que estamos en ámbito laboral, en el campo de trabajo, vamos a tener que hacer muchas adaptaciones y adicionalmente vienen los arrepentimientos. ¿Por qué razón no le puse atención a esa clase? Me están pidiendo que lo haga, me están pidiendo que haga un cronograma, me están pidiendo que arme unas especificaciones técnicas, me están pidiendo que haga una revisión o fiscalización. Pero eso no me enseñaron. Sí se les está enseñando. Lo que pasa es que ustedes se centran a que solamente quieren ver cómo funciona un software. Se centran a que solamente quieren ver cómo se configura una IP, por ejemplo. Dentro del campo profesional tienen que todo el sistema, todos los conocimientos conjugar, combinarse y saberlos adaptar. Entonces, de eso es lo que se trata. Es decir, el profesional de cualquier rama, necesita saber, necesita conocer gestión de proyectos. ¿Por qué? Si es un médico, necesita saber si le conviene a qué precio da su consulta, dependiendo si el consultorio es propio, dependiendo de sus gastos administrativos. El abogado también es muy independiente de la parte específica de sus conocimientos por la que fue formado. Bien, vamos a ver entonces algunos de ellos de una manera detallada. El detalle no va a ser tan fino, más sin embargo es una guía, es una generalización como para que tengan ciertos conocimientos. Si alguien quiere profundizar más en lo mismo, puede buscar información donde considere pertinente. El PMBOK, ya dijimos, es una guía de fundamentos de proyectos con sus siglas en español y en inglés. Ahí tenemos Project Management Body, conocimientos. Habla sobre ciertas implicancias. ¿Cuáles implicancias tiene? Es decir, ¿cómo me implica el PMBOK dentro de los proyectos? Primero, que tiene un propósito definido, es decir, tiene una única meta, no más. Trabaja con procesos organizados, sus actividades son temporales, es decir, tiene un inicio y tiene un final de manera clara, de manera específica. Tienen y generan presupuestos, cronogramas, lógicamente analiza los riesgos, planifica según el desempeño y va a tener variables a nivel de actividades, personal y gastos. Y lógicamente los impactos van a verse reflejados al final del mismo. Los proyectos en la vida real pues tienen ciertas situaciones muy interesantes, tal como lo indica Luis Hevia y Christian Stein en su estudio. Pues normalmente nosotros partimos de un diseño establecido a través de un esquema, de un catálogo, de un plano. En el momento que empezamos a armar, pues ya no utilizamos el plano, no lo seguimos y miren lo que conseguimos. Prácticamente es un caos, es un desorden, ¿no? Es un desorden. Normalmente el PMBOK pues realmente se lo aprende con la práctica. Y otra cosa interesante es que el PMBOK es uno de los documentos más importantes publicados en los últimos tiempos y son aceptados a nivel universal. Si vemos el siguiente gráfico, rapidito por la forma, lo primero que dicen ustedes los informáticos, es un método, es un sistema en espiral. Sí, al final el gráfico tiene forma de espiral, no lo niego, ¿sí? Pero sin embargo, Luis Hevia y Christian Stein, chilenos, personajes e investigadores con una experticia muy grande a nivel mundial incluso, dicen, no, este proyecto o este esquema me sirve para generar proyectos de cualquier índole. A propósito, Luis Hevia y Christian Stein son ingenieros de sistemas. Y entonces ellos dijeron, bueno, voy a tomar el dibujo o el esquema de una espiral y voy a adaptarlo y combinarlo con lo siguiente.
Luego observan que yo tengo en las esquinas ciertos términos: identificar, diseñar, construir y evaluar. Entonces, en este sentido, pues, lo que yo estoy haciendo, o lo que Cristian está hizo en su momento, es hacer transversalmente ese modelo espiral en 4 cuadrantes. Y dice que en el primer cuadrante yo tengo que identificar el problema, tengo que identificar los requerimientos, qué es lo que quiere el cliente, quién es mi comitente y qué es lo que voy a solucionar. En el segundo cuadrante, yo tengo que hacer un diseño en base a los requerimientos establecidos anteriormente. Luego paso al tercer cuadrante, en donde en ese tercer cuadrante, pues empiezo a desarrollar, empiezo a construir, empiezo a ejecutar mi proyecto en base al diseño. Y finalmente, en el último cuadrante hago las evaluaciones, hago las pruebas, hago las implantaciones. Entonces, miren el enfoque que da. Bien, para eso yo empiezo a detectar que mi cliente tiene sus requisitos, sus requerimientos, sus necesidades. Bien. ¿Qué logro en el primer cuadrante? Una vez que los requerimientos del negocio, yo veo el sistema. Cuando hablo de un sistema, no se refiere a una aplicación informática. Un sistema es un conjunto de elementos que me permiten establecer, por ejemplo, sistema de agua potable. ¿Qué contiene un sistema de agua potable? Tiene un subsistema de captación de agua cruda, tiene un subsistema de tratamiento del agua cruda, tiene un subsistema de la potabilización del agua, tiene un subsistema de distribución o de bombeo. Entonces, para aclararles. Luego, a medida que va evolucionando, tengo que ir viendo los requerimientos también de los subsistemas, los requerimientos de la unidad o de las unidades que manejan ese subsistema, y posteriormente, pues, se hará un soporte de operaciones y producción para ver cómo está funcionando al final. En cambio, en la etapa de diseño, yo empiezo haciendo diseños conceptuales, ¿sí? Es decir, acuérdense del ejercicio 7, diseños conceptuales, diseños lógicos, hasta que voy dando los diseños físicos, es decir, ya cómo me va quedando, qué forma va tomando, en primera instancia versión beta y darle el acabado final. Bien, luego a nivel de desarrollo, empiezo a hacer las pruebas conceptuales, empiezo a hacer las pruebas del diseño lógico de la primera armada, la prueba o la segunda corrida y hago una prueba final. Finalmente, en la parte de evaluación, pues tengo que empezar a analizar los riesgos y hago las evaluaciones hasta que se establece con un ensayo final y de esa manera lograr emplazar el proyecto, es decir, entregar el proyecto, ceder el proyecto para que este empiece a funcionar, empiece a operar. Bien. Gracias, Johnny. Gracias, Johnny. Bien. Les decía que vamos a repetir esta parte. Vamos a repetir esta parte. Bien. Vamos a repetir esta parte. Les indicaba que si vemos inicialmente la figura, vemos como que si fuera rapidito. El ingeniero en sistema o el estudiante de sistema dice, es un modelo en espiral. Sí, tiene la forma de un espiral. Ojo, la forma de un espiral. Como ingenieros debemos observar el bosque, sin perder de vista el árbol. Es decir, yo estoy viendo un espiral, pero debo observar que estoy hablando de una metodología de trabajo. En este sentido, yo también incorporo a esa forma de espiral para cualquier proyecto. Cuando hablo de un sistema, no me refiero a que tiene que ser un sistema informático, es decir, una aplicación, un desarrollo. No, yo puedo hablar de un sistema de agua potable, un sistema de tratamiento de agua potable. ¿Qué tengo en ese sistema? Tengo un subsistema de captación de agua, tengo un subsistema de tratamiento del agua, tengo un subsistema de potabilización del agua y tengo un subsistema de distribución de esa agua potable. Bien, por un lado. Por otro lado,
Stay y Luis Evia son chilenos, tienen mucha experiencia y son ingenieros en sistemas. Inclusive tienen doctorados y PhD en el área de la informática. Y ellos dicen, bueno, yo para trabajar con proyectos, más que todo le dan el enfoque de gestión de proyectos, dice, yo necesito inicialmente establecer 4 cuadrantes, en donde tenga lo primero la identificación, el primer cuadrante, la identificación de las ideas, la identificación del requerimiento del cliente, la identificación de su problema, qué es lo que tengo que solucionar. En el cuadrante número 2 se me permite establecer cómo tengo que diseñar los requerimientos del cliente, es decir, qué le voy a entregar. Luego, en el cuadrante número 3, empiezo a ejecutar, a desarrollar, a construir el proyecto. Y finalmente, yo necesito evaluar ese proyecto. En este sentido, para la parte de diseño, identifico los requerimientos del negocio, luego los requerimientos del sistema, requerimientos de subsistemas y requerimientos de la unidad. Es decir, ¿qué necesita el usuario para que éste pueda funcionar y operar una vez que ya esté el proyecto entregado? En la parte de diseño, pues empiezo a hacer los diseños conceptuales, diseños lógicos, diseños físicos y diseño físico final, previo y final. Realmente, para ustedes son términos de desarrollo, pero para nosotros los proyectistas son términos generales para cualquier tipo de proyecto. Si hablamos de informática, de desarrollo, de infraestructura, de base de datos, de lo que ustedes quieran establecer. Posteriormente, en el tercer cuadrante, yo tengo que empezar a hacer las pruebas de cada uno de los elementos que he sido diseñado, pruebas de concepto, pruebas lógicas, una segunda prueba física y finalmente una prueba una vez que esté finalizado el proyecto. Y luego, a nivel de evaluación, pues empiezo a hacer los análisis de riesgo y hago las evaluaciones pertinentes hasta decir, bueno, ya está listo, ya se hicieron todos los ensayos y prototipos con escenarios críticos, óptimos y moderados, y este ya puede ser entregado para que pueda finalmente empezar a funcionar. Entonces, me gusta bastante este modelo y miren, ve, los 4 cuadrantes es gestión de proyectos. Acuérdense, nosotros hacemos, ¿qué hacemos? Identificación de ideas, identificación de problemas. Diseñamos, construimos y evaluamos. Es decir, los 2 primeros cuadrantes, la etapa de preversión, y los 2 últimos cuadrantes, la etapa de inversión. Diseño y desarrollo. Específicamente el PMBOK, pues, este conjunto de conocimientos me agrupa procesos o me establece un grupo de procesos. Estas se desarrollan. Para que se haga un proceso de gestión, yo tengo que combinarlas con las áreas de conocimientos que deben ser pertinentes. Entonces, la combinación de estos 2 elementos se me transforma en un proceso de gestión. Y podemos observar que dentro del grupo de procesos, ¿qué hago yo en los proyectos? Muy independiente que este sea. Tengo una etapa de inicio, planifico, ejecuto, controlo todo y hago el cierre para entregar y este opere. A nivel de áreas de conocimiento, yo tengo que integrar todos los elementos. Voy a determinar un alcance o delimitación del proyecto, hago un cronograma, hago un presupuesto, especificaciones técnicas, qué personales, cuántas personas voy a necesitar o utilizar allí, cómo genero las comunicaciones, también analizo mis riesgos, tengo planes de contingencia y cómo trato con el proveedor. Entonces, podemos observar, los alumnos, la importancia que tiene el PMBOK y hago las adaptaciones correspondientes. Bien, ¿qué más tenemos? A nivel de Ecuador tenemos nuestra metodología. Nuestra metodología de gestión proyectos. Normalmente acá en el Ecuador se escucha, ¿sabes hacer proyectos con metodologías SEMPLADES? Se refiere a esta. La metodología, primero, SEMPLADES es la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, pertenece a un ente del gobierno y está adscrita a la Presidencia de la República. Pues tiene como objetivo evidenciar los lineamientos y directrices, tanto de su planificación como su ejecución, y para que el plan operativo anual tenga la mayor gestión posible eficiente. Permite ofrecer conceptos, herramientas e instrumentos de utilidad para los sectores involucrados en los procesos correspondientes. Es decir, prácticamente es una metodología hecha a la medida para el país. Pero esta metodología se basa en la matriz de marco lógico, que es una metodología universal para diseñar proyectos, que es la que vamos a trabajar durante este semestre.
me permite hacer seguimiento y evaluación de los impactos, y más que todo, lo que se quiere es racionalizar y normalizar los procesos de la gestión pública. La metodología Simplares, pues, tiene de manera general estos siete ítems, es decir, tiene un inicio de ideas, datos generales del proyecto, identificación del problema, los objetivos, termina aquí prácticamente con el marco lógico, establece la viabilidad y el plan de sostenibilidad del proyecto, presupuesto, cronogramas, estrategia de ejecución y de seguimiento. Entonces, más o menos, me da la oportunidad, y eso es otra de las cosas que quiero hacer énfasis con ustedes. Muy independiente, si eres abogado, economista, ingeniero de sistema, ingeniero eléctrico, ingeniero mecánico, arquitecto, licenciado, etc., en muchas instituciones del sector público, o generalmente contactos o amigos te preguntan, oye, ¿sabes hacer proyectos con tipos Simplares? ¿Sabes hacer proyectos con la metodología Simplares? Te preguntan porque son oportunidades de trabajo. Ah, es que acá están necesitando a alguien para que haga proyectos con esa metodología. ¿Cuánto pagan? Ah, te pueden pagar por proyectos o te pueden pagar por mes. Entonces, es algo adicional. Es como en mi caso, por ejemplo, yo nunca estuve esperanzado solamente a conectar un foco, nunca estuve esperanzado a conectar una caja de breaker. No solamente estaba esperanzado a instalar un motor. Si en algún momento un cliente me decía, José, ¿sabes? ¿Quieres instalar ¿quieres instalar o armar un helicóptero? Claro que sí, por supuesto. José, ¿quieres ir a la luna a poner una válvula? Encantado. Pero todo eso se lo hace en base a los conocimientos que yo voy adquiriendo o a la intención que se venga a hacer. Es mejor a escuchar. Estoy trabajando de taxista porque no me queda otra. Estoy trabajando en un restaurante de administrador porque no me queda otra. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Ir a trabajar de mesero, que no es malo? ¿Ir a trabajar de administrador, ir a trabajar de taxista? ¿Ir a trabajar de ayudante en un bus? Cuando el campo de la profesión es amplia, ustedes son los que lo sesgan, nos limitan. Es amplio. Vamos a ver ahora la ISO 21500. La ISO 21500 es casi lo mismo que el PMBOK. Lógicamente, nace a partir del PMBOK. ¿Qué he podido notar en ese sentido? Pues que su objetivo es que es recomendable para la aplicación en las empresas a sus profesionales. Esto de aquí hace que sus profesionales tengan estándares más exigentes. Conozco algunos casos y muy de cerca. Si tú te vas a los países desarrollados, cualquiera que este sea, voy a tomar de ejemplo México, conozco porque el doctorado que hice y sigo viajando constantemente para allá y tengo mis contactos, inclusive de tipo profesional laboral. Ellos te dicen, a ver, José, para que tú quieras tener un buen estilo de vida acá como profesional y quieras incursionar, ¿sí? Olvidémonos de lo malo de México, en este caso de lo que son las drogas, ¿sí? Los carteles. Pero México es un país desarrollado. Entonces te dicen, a ver, yo necesito que cumplas los siguientes requisitos para darte el trabajo. Primero, que seas un profesional. Ah, soy ingeniero de sistema, encantado. Segundo, que tengas una maestría. Ah, tengo una maestría en base de datos. De acuerdo. Y tercero, si es posible que tengas un doctorado, pero no es tan indispensable, pero ya están exigiendo en México. Y cuarto, necesito que tengas una certificación. ¿Certificación en qué? En PMI, certificación en proyectos. No lo tengo, entonces lo siento mucho, no te puedo dar el trabajo. Lógicamente que son requisitos, 3 o 4, más que todo te lo cierran con una certificación en PMI o en proyectos, pero valen la pena. Valen la pena porque te dan un sueldazo. Te dan un sueldazo. Entonces, apunten hacia allá. Si ustedes empiezan a marcar la diferencia, si ustedes se recuerdan, conversen con sus abuelitos, anteriormente ser un bachiller, ¿qué es ser un bachiller? Estudiar la primaria era lo máximo. El que estudiaba la primaria era lo máximo. Ser un bachiller, después ya se transformó, que ya no bastaba con terminar la primaria, sino que ser un bachiller. Tú eras un bachiller y sacabas pecho. Pasa el tiempo, evolucionó y ya no solamente era necesario ser bachiller, necesitabas tener un título universitario. Ahora necesitas tener un título de maestría o un grado de maestría o doctorado.
Entre más te prepares, te vuelves más competitivo, tienes más opciones de trabajar. Es cierto que hay mucha gente que dice, vengo de estudiar un doctorado, vengo de estudiar la maestría y no encuentro trabajo. Sí, es verdad. Pero también yo les digo a estos jóvenes que es un error. ¿Por qué digo que es un error? Porque no tiene que ir a buscar trabajo, tiene que generar trabajo. Tiene que generar trabajo. Por ejemplo, en el caso de ustedes, no hay trabajo ahorita, se me ocurre en este instante que está de moda, Instagram. Cojo y empiezo a configurar las cuentas de Instagram de los clientes. ¿Qué clientes? De modelos, de negocios, de publicidad, de mercadotecnia, entre otras cosas. O sea, estamos acostumbrados, es que nos vengan a buscar, ven para que trabajen. No, tenemos nosotros que salir a dar trabajo. Entonces, ahí está en que se cumplan o no se cumplan estándares. La conceptualización de procesos en la ISO 20500 me generan buenas prácticas. Este es otro dato importante. En el Ecuador, menos del 10% aplican buenas prácticas en gestión de proyectos. Aparte de que hay poca literatura, no se le da importancia. Entonces, lo primero que dice, ¿para qué estudiar o para qué aprender gestión de proyectos si aquí no le dan importancia? Marque la diferencia y mire hacia afuera. Y mire hacia afuera. Jóvenes, se los estoy diciendo por sentido de causa. Se lo estoy diciendo porque a mí me resultó. No les puedo decir, tómense en este remedio porque les va a hacer mal. Les voy a decir, tómense en este remedio porque les va a servir para curarse. Entonces, aplíquenlo. ¿Qué ventaja tiene la ISO 21500? Que fomenta la transferencia de conocimiento, es decir, me permite aprender más, mejora las condiciones de las diferentes etapas de los proyectos, ya no tengo dificultad para saber cómo iniciar o qué hacer, fomenta los procesos de licitación y eficiencia, lógicamente hablando desde el punto de vista sin corrupción, promociona usos de terminologías de manera coherente, la flexibilidad de los trabajos a nivel de gestión se vuelve mucho mejor, aumentan, incrementan, y luego la capacidad de los equipos de trabajo en entornos internacionales, observen, me permite tener oportunidades de trabajo en entornos internacionales. Entonces, pueden observar, queridos alumnos, que las oportunidades nos damos nosotros. No esperemos que nos llamen. Le decía que el PMBOK y la ISO 21500 prácticamente son las mismas. Sí, prácticamente son las mismas, con la única diferencia que la ISO 21500 se la establece en las organizaciones de manera específica a niveles directivos altos, mandos altos. Miren, tienen casi lo mismo, integración, partes interesadas, alcance, recursos humanos, tiempo, costo, riesgo, calidad, adquisiciones y comunicaciones, prácticamente la misma. Ya les indicaba pues que el PMBOK es prácticamente de uso individual, la ISO 21500 de uso grupal. Ahí tenemos los grupos de procesos y tenemos las áreas de conocimiento. Miren, ¿ves? No ha variado en nada, entre otras cosas. También tenemos la ISO 10006. La ISO 10006 también, yo no diría es un hijo, es un nietecito del PMBOK, pero me permite para gestionar la calidad de los proyectos. Su base clave es a nivel estratégico, manejo de recursos, de talento humano, interdependencia, alcance, tiempos, cronogramas, presupuestos, riesgos y compras. Es decir, hago de mayor calidad. En otras palabras, minimizo pérdida de recursos, genero ahorros. Bien. Esta norma permite identificar una información crítica, organiza sistemas, valida y almacena información, organiza, en este caso, sistemas de seguridad de uso, y su aplicación es variada en muchos campos, incluso a nivel de desarrollo de software. En conclusión, ¿qué se tiene? En conclusión, ¿qué se tiene? Que la ISO 10006 es un estándar que me permite determinada calidad antes de finalizar el producto, es decir, me asegura la calidad. 2, tiene ventajas a nivel de procesos reglamentados. Sin embargo, la norma no detalla de una manera eficaz cada proceso y además es funcional, pero su éxito radica en su aplicación, más que todo en estándares de calidad.
Luego tenemos la metodología profesional de diseño de proyectos, es la metodología que ustedes trabajaron el semestre pasado. Es una metodología estable que normalmente tiene más de 30 años ya utilizándose y fue desarrollada por el Departamento de Proyectos de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Cataluña en España. Ellos establecen que los proyectos no es más que el equivalente a una operación, es decir, se nace de una idea, se parte desde una idea, luego se tienen qué sistema desea el cliente, qué sistema lo voy a ofrecer, y empiezo a hacer un ordenamiento técnico. A nivel conceptual, pues, en los proyectos no solamente hay que tener intenciones, puesto que lo definen como un conjunto de esfuerzos de personas, tanto hombres como mujeres, que buscan el máximo beneficio en el logro de una solución razonable a un problema o necesidad insatisfecha para obtener la solución ideal. También se indica que los proyectos son desarrollos de actividades cotidianas del día a día que me permiten resolver problemas y gestionar la construcción de soluciones de lo que quieren los involucrados a través de los procesos de diseño o procesos de materialización del mismo. Es decir, todo lo que diseño tengo que empezar a desarrollarlo. Ya conocemos que esta metodología pues, es más que el desarrollo de 9 ejercicios y que parten desde la identificación del problema a la búsqueda de una solución desde el punto de vista real, pero fundamentado en lo conceptual. Entonces, eso es lo que tiene y finaliza con el ejercicio 9, que es la presentación del anteproyecto o del proyecto ya final. Una cosa importante es que no se sale del esquema de la parte de la gestión de proyectos, es decir, tiene la etapa de diseño y la etapa de desarrollo, o preinversión y la etapa de inversión. O sea, no nos salimos de los conceptos, los conceptos son universales. ¿Sí? Los conceptos, reitero, son universales. ¿Sí? Los conceptos son universales. Estos 9 ejercicios me establecen cinco procesos, ahí los tenemos establecidos. El ejercicio 1 y 2 corresponden al proceso 1, el 2 y el 3 también corresponden al proceso 2, desde el 4 al 8 el proceso 3, el 8 el proceso 4 y el 9 el proceso 5, ¿no? Entonces, ahí se tiene el establecimiento de esa metodología. ¿Por qué he traído a presentar esta metodología en la presentación de 4 láminas? Puesto que ustedes tienen que presentar en 4 láminas de PowerPoint, tienen que presentar el avance del proyecto. Eso implica que yo ya tengo un avance del proyecto, ya saben hacer árbol de problemas, saben hacer árbol de objetivos, saben hacer, mejor dicho, creería que lo único que no va en la versión 1 es el marco lógico. Ya pueden poner inclusive la parte de especificaciones de desarrollo, al menos hasta el 50% del avance del proyecto. Y tienen que saber seleccionar, porque apenas tengo 4 láminas, 4 páginas de PowerPoint, tengo que saber seleccionar qué información tengo que poner. ¿Qué información tengo que poner? ¿Cuál información debo seleccionar? Entonces, yo necesito establecer la información pertinente para poder decir, tengo que hacer, poner tal información que no me genere ni amontonamiento de mucho texto, ni solamente gráficos, ni un copia y pega, sino que tengo que conjugar texto con gráficos, cuadros, imágenes, colores, que no sean demasiado. Por ejemplo, aquí yo apenas juego con 3 colores, blanco, celeste y naranja, casi los mismos colores, acá también casi los mismos colores, le he incorporado el verde y finalmente, para darle un poquito de matiz diferente, utilizo rojo y azul y celeste. Bien, entonces, estimados alumnos, vamos a quedar allí. La próxima clase empezaremos a ver sobre las metodologías ágiles de sobremanera y para que tengan una claridad y diferencia en la situación
de lo que tienen que hacer. Bien, activen su cámara los que pueden, los que no pueden. Inge, buenos días. Tengo una consulta rápida. Y no, que consideres necesarias. Sí, en el proyecto informático la versión 1, cuando nos indica fase de diseño y 50% avance de desarrollo, hace referencia a los datos que nosotros tenemos que tener como simulación en base a la aplicación, en este caso, que vamos a realizar o a plantear. Ya, bien. Primero le aclaro lo siguiente. Si se recuerdan que el séptimo semestre tenían todo el diseño del proyecto, prácticamente. ¿De acuerdo? Hola. Sí, sí, Inge. Ya, el diseño. Entonces, y se les indicó que en este siguiente semestre, con la asignatura, tenían que ustedes desarrollar el producto, muy independiente de cuál fuera él. Ya se acordó también que ante las limitaciones que tenemos, ya lógicamente no van a poder hacer ningún trabajo de campo, ni tener que ensamblar dispositivos, entre otras cosas. Y se les dijo que podían hacer simulaciones a través de prototipos animados, se me ocurre, ¿no? Como demos, tipo demos, que sí solo pueden hacer. Entonces, el avance del desarrollo en un 50% tienen que ya presentarlo, al menos en la documentación de la versión 1 del proyecto informático. ¿Sí? No sé si te aclaro con eso, Sí, Camila. gracias. Sí. Bien. A mí no me preocupa mucho eso, me preocupa es que tengan tres deberes, y ya en este momento tenemos la semana 6, ya estamos martes, la próxima semana, es decir, de este domingo en 8, mejor dicho, en las próximas 3 semanas, 2 semanas más la que queda, tienen que presentar 3 deberes. Y yo me imagino que no han de ser las únicas materias. Entonces, el hecho de que estemos trabajando con esta modalidad virtual no significa que ya presentan el trabajo y tienen buena nota. O sea, el trabajo va a ser revisado de forma y de fondo. Y entre ellas, pues, la entrega puntual del mismo. Entonces, eso es lo que me preocupa. Ya estoy casi seguro viendo que el domingo, la fecha que tengan que entregar, casi a las 11:50, 11:55, 11:58, estén bombardeando de trabajos. Y reitero, no aceptaré excusa, profesor, se me fue el internet. Ese es el plazo máximo. Han tenido prácticamente, para hacer los últimos 3 deberes, han tenido prácticamente 7 semanas. Entonces, 7 semanas multiplicado por 7 han tenido casi 49 días. 7 por 7, 49. Entonces, es bastante. ¿Sí? Se les ha ido enseñando el paso a paso, en este caso de análisis de involucrados, de árbol de problemas, árbol de objetivos, análisis de estrategias, entre otras cosas. Bien, entonces, eso sí me preocupa. No sé si alguien tenga alguna otra duda o inquietud, por favor. Otra acotación también, Inge. Quizás del primer documento que enviamos no hay ninguna corrección o ya con haberlo enviado, pues en este caso ya estaría bien. Lamentablemente las circunstancias, no ha habido más que tiempo, que es uno de los motivos, y al menos yo sí puedo decir, no ha habido tiempo, no es excusa, pero me cargaron de bastante trabajo, con 3 asignaturas nuevas, todavía no las termino de preparar, estoy clase a clase preparando, y eso realmente sí me quita tiempo. Sí estoy trabajando más de 8 horas, sí estoy cumpliendo con las tutorías, yo activo las tutorías, lleguen o no lleguen, si ya veo que no lleguen a los 20, 25 minutos, máximo 30 minutos, corto ¿cómo es la grabación. Estoy cumpliendo a cabalidad mis horas de tutorías de trabajo de titulación, y eso, Camila, sí me preocupa, te lo manifiesto. Hay profesores, hay compañeros, profesores que no les están dando las tutorías de trabajo de tesis a los compañeros. Hay muchas quejas que los profesores no los están atendiendo, y bueno, de verdad me molesta porque nos están pagando para atenderlos, ¿no? Y Claro. segundo, en el horario no han establecido horas para atenderlos. Entonces, en términos generales, no,
sí he hecho las revisiones como para calificar, pero hacerles revisiones como para estar uno a uno minuciosamente, te equivocaste en la coma, esta palabra no está bien, no está, o está bien, sí se me ha hecho bien complicado. Pero reitero, con los ejemplos que les he puesto, y por eso he tratado, y creo que no estoy mintiendo, estoy tratando de darles las explicaciones con una presentación de lámina lo más claro posible. Segundo, tienen una biblioteca, en donde en la biblioteca, si ustedes se dan cuenta, tienen ejemplos, en la biblioteca tienen una carpeta de ejemplos, ¿sí? Donde, ¿qué es lo que tienen que hacer? Adaptar de acuerdo a su proyecto, ¿sí? Entonces, me he dado ese trabajo, ese detalle. ¿Qué más? En los trabajos, las plantillas de trabajo prácticamente se las he dado ya casi listecita para que incorporen información, con las instrucciones bastante claras, ¿sí? Entonces, pero tranquilos, no, o sea, cuando digo tranquilos, no se preocupen, van a tener errores. Yo también los tuve cuando empecé. Pero, lógicamente, si ya veo que un trabajo, claro, profesor, usted nos dijo que tranquilo, que vamos a tener errores. Una cosa es tener errores y otra cosa es tener horrores, ¿sí? Y además, que no me van a presentar un trabajo de pobre, tiene que ser un trabajo que verdaderamente valga la pena, porque yo eso sí puedo hacer una lectura rápida y decir, bueno, está muy bien o está bastante aceptable, pero yo no puedo ver un trabajo que, primero, que cambien el formato, segundo, que le dijeron pase en Word y me lo pasaron en PDF, tercero, que envíen un archivo que no se puede abrir, a veces envían archivos comprimidos que uno no los puede abrir, hay problemas para abrirlos. Cuarto, que les dicen, utilicen el color rojo para simular la sangre y pusieron sangre azul, cuestiones así. O ponen colores que no tienen lógica, ¿no? Por poner de ejemplos. Le dicen, identifica un problema y el problema no se lo define como una ausencia de algo y ponen, no existe tal cosa. Conceptualmente no está correcto. ¿Sí? Y ya eso, hemos visto ejemplos, se les ha puesto. Y aquí también hago una aclaración, Camila, ya también se te escapa de tu mano como presidente de la asociación, pero ya he hecho encuestas a todos los cursos, muy independiente de la situación que estemos. Pueden lloriquear que tienen problemas de internet, pueden lloriquear que tienen problemas, que no tienen impresoras, que no tienen recursos tecnológicos. Yo estoy de acuerdo y consistente. Pero eso no me justifica a que aunque sea un ratito, yo puedo ingresar al aula. Aunque sea un ratito, descargo la información. ¿Sí? Porque al menos yo tengo mi teléfono y veo la forma de ¿cómo se llama? De bajar la información. Entonces, en resumen, hay un alto porcentaje que va entre el 40 y el 35%. Escúchame. Entre el 40 y el 35% de todos los cursos que manejo, primero, quinto, octavo y noveno, no está revisando la plataforma completa del TIC. Ni siquiera se ha dado cuenta que tiene la biblioteca. Ni siquiera se han dado cuenta. Imagínate. Entonces, mucho cuidado si tienes queja de tus compañeros alumnos, pero no podemos regalar las cosas. ¿Sí? Se le están dando facilidades, pero no se puede regalar la nota. Y ya te digo, tengo grabado yo grabo las clases y tengo ahí los soportes donde he podido evidenciar hasta la semana pasada, semana 5, que más o menos entre el 35 y 40% no ha entrado a la plataforma, no conoce lo que hay en la biblioteca. Profesor, ¿y eso dónde está? Está en la biblioteca. ¿Y desde cuándo está? Desde el primer día de clases. Imagínate. Entonces, eso sí me preocupa. ¿Sí? No quisiera pensar ya después al final del semestre, ver los resultados. No resultó el estudio virtual. El estudio virtual es bueno. Él es bueno. Lo que pasa es que como el profesor no me controla, yo no hago nada. Yo puedo empezar a monitorear quiénes entraron, quiénes no entraron, sacar un reporte. Así como yo puedo ver, por ejemplo, ahorita en clase, quiénes están, a qué hora entró, a qué hora salió, entre otras cosas, ¿no? Entonces, jóvenes,
realmente yo sí quiero lo mejor para todos ustedes, todos los estudiantes de la facultad, y más que todos ustedes que ya están a las puertas de casi ser profesionales, están a escaso semestre y medio, en que tienen que ya sacarse de la cabeza de la utopía de que es difícil, que no puedo llegar. Todo se puede, acuérdense, en la selección dijo, sí se puede. ¿Ya? Lo mismo a ustedes, sí se puede, sí puede. ¿Sí? Conozco 2 o 3 exalumnos nuestros que están trabajando en el exterior y muy bien, y en áreas estratégicas importantes, aquí mismo en el país. Entonces, a ponerse las pilas. Sé que son momentos difíciles, pero lo difícil no hace que se me quiten las ganas de decisión. Es cuestión personal. Bien, no sé si hay alguna pregunta, por favor. Sí, ingeniero, una pregunta. En la parte, disculpe, en la parte del ejercicio de antecedentes, si estoy en lo correcto, ¿cómo se manejaba la información antes de que nosotros podamos resolver el problema, ¿no? Bien. Me alegra que pregunten, ¿no? Y que no sea yo el que tenga que estar diciendo, jóvenes, alguna pregunta. Hágalo, no me molesta. No me molesta y más bien, al contrario, con todo gusto se les da. Los antecedentes. Se quedó sin audio. Hola. Bien, ahí sí. Les decía, los antecedentes es como poner algo histórico. ¿Qué pasó antes de él? Es decir, para llegar a lo que tú tienes, ¿qué te diste cuenta? Sí, ¿qué te diste cuenta? Por ejemplo, quiero hacer algo sobre IoT. ¿Qué antecedente puedo hacer sobre IoT para Manta, por ejemplo? Digo que se ha detectado que en el Cantón Manta hay contaminación de X o Y cosas. Se ha establecido que en el municipio de Manta hay un área, un departamento de control ambiental. Se ha establecido que en la universidad existe un departamento que también me permite monitorear X o Y cosas. Entonces, se puede decir que a nivel mundial, puedo partir de a nivel mundial, que a nivel mundial existen sensores y tales cosas, luego aterriza a Latinoamérica, Ecuador y Manta, y luego dice que para tu trabajo, con los antecedentes expuestos, tu trabajo se realizará o se basará tomando en cuenta todas las consideraciones de lo que ha estado descrito con anterioridad. Entonces, más o menos eso. Suponiendo que se les hace difícil, entonces yo voy al internet y busco cómo escribir o desarrollar un antecedente de un proyecto. Y te van a aparecer un sinnúmero de cosas. Entonces, más o menos de la forma como se trabaja, Jeremy, ¿no? Y para todo el grupo. Y debe estar agradecido todo el grupo por tu pregunta, porque muchos no sabían cómo se hacía o ya lo hicieron y lo hicieron incorrectamente. Y gracias a tu pregunta se ha aclarado esas dudas. Sí, listo, gracias. Otra pregunta también quisiera decirle, pero acerca de fuera del tema, sino que una vez estuvimos hablando sobre las patentaciones, los logos y esas cosas. ¿Sobre? Entonces, patentar Ya, un logo. Entonces, usted me dijo que ¿cómo se llama? El señor Fidel Chiriboga me ayudaba, pero yo ya me comuniqué con él y me ¿qué dijo te que digo? él no se encarga de eso, ¿no? Que él solo es investigación científica nada más. Ya, Entonces, escúchame ya, sí. Quizás porque eres estudiante y toda esa cuestión. Eh, Chuta, ¿cómo hacemos para coordinar de pronto y nosotros gestionarte eso, ¿no? Y nosotros gestionarte. Ahí la otra situación que se da es que lo hagas a través de un abogado, pero eso te va a costar dinero. claro, ahí sí, no hay plata. Entonces, primera opción, y piénsalo, es que coordinemos y a través del Departamento de Investigación de la Facultad podamos patentarte lo que tú estás queriendo, ¿no? Y podríamos hacer lo que es como un trabajo de, primero es personal tuyo y que lo hiciste a través de una investigación o de un trabajo, no sé, de un proyecto integrador, se me ocurre. Entonces, gestionarlo a través del Departamento de Investigación de la FACS.
Esa sería la primera opción. Y la segunda opción es que lo tramites personalmente, sin necesidad de un abogado, ingresar a la internet y ver cuáles son los pasos. Entonces, tampoco es difícil, ¿no? Pero generalmente cuando se lo hace de institución a institución es mucho más fácil. Entonces, te puedo indicar esa cuestión y mira, qué pena, ¿no? Que ellos actúen así porque, bueno, yo no lo he hecho todavía, pero han ido compañeros de la facultad y les han ayudado en el trámite de la patente, les han ayudado a través del ingeniero Fidel Chiriboga, ¿no? Con su departamento. Pero bueno, tendrá sus motivos y respeto la decisión de él, ¿no? Claro. Bueno, gracias. Entonces me estaré comunicando con usted para ver si hacemos. Perfecto. Bien, queridos alumnos, pues reitero que tengan un lindo día y pilas, no se desanimen, ¿no? No se desanimen y más que todo empiecen más bien a fortalecerse porque están cerca de culminar con éxito lo que ustedes se propusieron, ser ingenieros en sistemas. Bien. Camila, avisa. Sí, estoy esperando que prendan las cámaras, solo hay 5 personas. Prendan las cámaras los que puedan, por favor. Sí, Turraldi aparece náufrago. Todo el mundo dice, no tienen una afectadora, aunque sea una tijerita. Yo también me la dejé crecer, pero ya después me la volé porque me picaba mucho. Ok, muy bien, a ver, vamos. 1, 2, 3. Listo. Gracias, queridos alumnos, que tengan un lindo día. Cuídense, un abrazo. Gracias.